Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? En el tema de hoy vamos a hablar de los beneficios y puntos positivos del chequeo médico rutinario. Para los que no me conocen, mi nombre es Santiago García, soy médico veterinario y soy el creador de Tips Caragatunos. En el tema de hoy vamos a ver, ¿es importante el chequeo de rutina veterinario? Bueno, entonces, ¿cuáles son los temas y qué vamos a tratar en la clase de hoy? Que es, por ejemplo, vamos a hablar de qué incluye básicamente el examen de rutina, consejos y cuidados a la hora de transportar los felinos, sea para desde casa en el vehículo hacia la veterinaria. Después también, como punto número 3, vamos a hablar de cada cuánto debo hacer el chequeo de rutina. Y por último, si todo animal precisa y está apto de realizarlo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Entonces, los beneficios son, por un lado, va a acostumbrar al felino a familiarizarlo con la veterinaria. Eso es muy importante porque, por ejemplo, si en algún momento tenemos que acudir porque está enfermo, porque nosotros percibimos que está con algún tipo de síntomas o alguna anormalidad o sospechamos que el animal no está del todo bien, luego lo que son esas maniobras de llevarlo desde casa hacia la clínica veterinaria, si nosotros realizamos chequeo de rutina y lo acostumbramos al vehículo, a la transportadora y a la veterinaria, luego va a ser mucho más fácil esas maniobras y mecanismos para transportar y llevar al animal a la veterinaria. Entonces también lo que hace va a ayudar a que pierda el miedo y también la inseguridad de los viajes, no solo para lo que es el médico veterinario, porque obviamente lo vamos a llevar a la transportadora, lo vamos a transportar desde casa hacia la clínica o al hospital, pero también en el momento de tener que realizar o querer viajar por placer, para llevarlo a otro tipo de ambientes, muchas veces también eso hace que vaya perdiendo un poco el miedo y la inseguridad de los viajes, ¿está? Y después, los chequeos de rutina en sí, lo que dan como una garantía o que aumenta las probabilidades es que si el animal está desencadenando algún problema físico o también algún problema comportamental, muchas veces lo podemos detectar de forma temprana, cuando no está manifestando síntomas o cuando recién está comenzando, porque ahí mediante chequeos el veterinario puede sospechar y puede realizar algún tipo de examen colateral o algún examen físico que puede por lo menos intentar detectar o sospechar que puede estar con algún tipo de anormalidad, ¿está? Y también orienta a mejorar lo que son los hábitos y rutinas en el hogar, porque muchas veces cuando nosotros realizamos, siendo tutores, siendo responsables, encargados de felinos, cuando realizamos un chequeo, llevamos al veterinario por un simple examen de rutina básico, muchas veces vamos a entablar una conversación con el veterinario. Ahí podemos nosotros preguntarle cosas, el veterinario muchas veces puede llegar a percibir que puede haber algún tipo de anormalidad o preguntarnos cómo es la dinámica en el hogar, con otros animales, cómo hace la materia fecal, cómo se alimenta, cómo es el vínculo con nosotros, cómo juega, y muchas veces nosotros a lo que es entablar esa conversación normal en lo que es la parte de los chequeos, y ahí sí orientarnos, por ejemplo, está comiendo mal, cuánta cantidad está comiendo. Después, por ejemplo, realizar el peso del animal, saber si está bien, si está mal, cómo está el pelaje. Después ver, bueno, todo lo que es la parte física. Entonces, el examen en sí de rutina tiene atrás beneficios que quizás no se tienen muy en cuenta. Y bueno, los acabamos de ver acá, pero entonces tengan eso presente, que no es solamente ir y que el veterinario nos diga está todo bien y volvernos, porque obviamente también puede llegar a ser beneficioso en la detección temprana de enfermedades y también en lo que es la costumbre del animal a viajar y a transportarse tanto en el auto como dentro de la jaula o la transportadora, ¿está? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué muchas veces no se realizan los exámenes o por qué los animales no son tan asiduos a ir a realizar chequeos generales? Bueno, muchas veces es por parte de la familia humana, primero que nada porque a veces en el hogar ya colocarlo en una jaula o en una transportadora sin acostumbrarlo o que no esté tan familiarizado, muchas veces lleva a que la rechace, a que nos ataque con miedo, por miedo si que quiera huir porque siente que se siente amenazado por algún tipo de maniobras, ¿está? Después también, por ejemplo, el animal se esconde y eso muchas veces los tutores lo ven como episodios o eventos negativos que pueden entonces llevar a que se desmotiven y no realizarlo. Bueno, es decir, está, no es que tengo que hacerlo obligatoriamente, son chequeos para ver cómo está, yo creo que está bien y bueno, entonces no lo voy a llegar. Entonces por eso. Y también muchas veces las personas ya cuando lo trasladan tuvieron algún tipo de evento negativo porque intentó huir, porque se escapó, porque se golpeó la transportadora en el vehículo antes o el animal se puso muy estresado, entonces ante esos recuerdos o a esas situaciones deciden no llevarlo al veterinario o por lo menos no realizar
esos chequeos de rutina. Entonces también, por ejemplo, muchas veces eso sucede fundamentalmente como médico veterinario, lo veo muchas veces en la rutina, que al llegar al veterinario muchas veces no hay separación, entonces están perros, hay mucho griterío, hay olores extraños. Entonces cuando el animal sale de la jaula, sale a la transportadora, a veces ataca al veterinario o reacciona de forma negativa o se esconde en lo que es el consultorio y termina siendo una situación un poco tediosa, un poco difícil. Entonces ya con esos recuerdos, esos antecedentes, la familia humana dice, no es necesario, mi gato se estresa mucho y no lo voy a llegar. Entonces, todo eso hace que la familia humana perciba como que puede llegar a ser un evento traumático para su vida, pero bueno, puede llegar a ser. Hay animales que lamentablemente es muy difícil de maniobrarlos, muy difícil de colocarlos en la transportadora y muy difíciles de realizar exámenes, pero tenemos que saber que todo eso se puede practicar, se puede entrenar y se puede también dar una oportunidad tanto a la familia humana, a nosotros, como a los felinos para poder acostumbrarse a ese tipo de situaciones y que puedan acudir al veterinario y se le pueda realizar por lo menos maniobras básicas para ver cómo está el animal, la parte física, la parte comportamental, y ahora vamos a ver después cómo es en sí el examen o el chequeo preventivo o de rutina. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos hacer o cuáles son las claves que tenemos para actuar bien? Bueno, lo primero es que es como todo lo que es nuevo, lo que es para el animal una adaptación a distintos territorios, distintos ambientes y también distintos, por ejemplo, recursos, siempre tiene que acostumbrarse de forma gradual y tenemos que evaluar cómo son las reacciones del animal frente a ese tipo de elementos, ¿está? Entonces, por ejemplo, si nosotros le vamos a presentar una jaula transportadora, un bolso transportador, ver cómo reacciona, si el animal se siente inseguro, si el animal lo inspecciona, no forzarlo, si cuando nosotros estamos cerca y el animal está dentro o está cerca de la transportadora también, cómo es su reacción, ¿está? Saber que los chequeos de rutina no son emergencias, pero bueno, muchas veces si nosotros percibimos que el animal está con algún síntoma compatible con enfermedad, pero realmente no está mal, esos chequeos de rutina se transforman en una consulta. Y si nosotros, por ejemplo, nunca le presentamos o nunca le ofrecimos al animal la transportadora o nunca tuvo contacto con ese tipo de situaciones, muchas veces puede rechazarlo y puede ser muy difícil llevar o transportar el animal hacia la clínica o el consultorio o el hospital, ¿está bien? Y después también una clave muy importante es saber que si es un gatito de corta edad es más fácil, porque es más fácil acostumbrarlo en las etapas tempranas, ¿está? Por ejemplo, en aquellos gatitos que tienen 1, 2, 3 meses, sabemos que lo ideal es hacer un plan, por ejemplo, sanitario preventivo con desparasitaciones, también con las vacunas. Entonces sabemos que si nosotros hacemos lo que realmente debemos hacer, tenemos que trasladar a la veterinaria. Entonces ya en las etapas tempranas vamos a acostumbrar a la transportadora, a viajar en vehículos, a acudir a la veterinaria. Entonces esos animales luego en etapas de adulto, ya eso lo va a asociar como puede ser un evento que le genera un temor, pero no es una crisis o algo que puede llegar a sentir como que está en riesgo realmente su vida o reaccionar de forma negativa con nosotros en el viaje en el vehículo o también dentro de la clínica veterinaria. Entonces saber que siempre los gatitos de corta edad es bueno acostumbrarlos a muchos tipos de maniobras, y una de esas es al uso de la jaula transportadora y también a realizar viajes. ¿Está bien? Saber que para las claves para actuar bien y para llegar a tener el éxito de que el animal no reaccione de una forma totalmente negativa, agresiva o que le genere problemas comportamentales, el traslado, tenemos que saber que obviamente tenemos que usar mucha paciencia, dedicación, nos lleva tiempo y esfuerzo, porque no es que el animal lo vamos a poner en la transportadora y va a estar todo perfecto. Tenemos que saber que a veces tenemos que insistir sin forzar al animal, pero bueno, colocar la jaula, abrirla, hacer refuerzos positivos con por ejemplo snacks, con premios, bueno, poner la jaula en un lado, hacer viajes cortos, primero hacer viajes dentro de casa con la jaula transportadora, luego hacer viajes en el vehículo, por ejemplo, a la manzana, 1 o 2 veces por semana, después subir a 20 minutos por día, 2 o 3 veces por semana, hasta que el animal se acostumbre. Entonces siempre es gradual y va a precisar de paciencia, de tiempo, de dedicación, de esfuerzo y no frustrarse. Entonces, ¿cómo sería más o menos un examen de rutina? En general, lo que es un examen en la clínica veterinaria de rutina, fundamentalmente lo que es aparte general es un examen, por ejemplo, de examinación de cómo están las orejas, si está con dolor, secreción,
algún tipo también de heridas por rascado, la boca, los dientes, las encías, si hay sangrado, salivación excesiva, la parte de la piel y el pelo, si hay, por ejemplo, ácaros, heridas, pulgas, garrapatas, la parte de abdomen, cómo que está, si está con dolor, con distensión, a ocultar con el estetoscopio la motilidad, después lo que es las uñas, ver las garras, si las uñas está todo bien, si no tiene ninguna herida, si no están muy largas, la parte de los ojos, las mucosas, la secreción, después lo que es la parte de reflejo de amenaza para ver si realmente si ve bien, el control del peso, y después lo que es la parte más específica con el estetoscopio, con el termómetro, también con las manos para palpar, lo que es la frecuencia cardíaca, el ritmo, con lo que es la parte del corazón, los pulmones, si están limpios, si la ocultación no hay ningún ruido extraño que pueda ser por alguna congestión o algún otro tipo de problema, si tiene algún ganglio aumentado o están los ganglios normales palpables en el animal, la temperatura, el pulso está fuerte, está palpable, el ritmo como está, después las mucosas en general, el color rosa, si están pálidas, si están con otro tipo de color, la hidratación del pliegue de la piel, la turgencia, ver si está todo normal, después como dije anteriormente los ruidos intestinales, etcétera. Eso no es que tienen que saberlo en sí, pero bueno, a grosso modo para que vean que en el perfil o en el chequeo de rutina siempre se puede examinar mediante un examen clínico cómo que está más o menos el animal de forma general, ¿está? Después, muchas veces lo que sucede en los exámenes de rutina es que se hacen exámenes, por ejemplo, básicos de laboratorio, o si hay algún tipo de sospecha de alguna patología, se pueden hacer exámenes más específicos, pero puede ser, por ejemplo, hemograma, también ver cómo está la parte de funcionalidad de los riñones, del hígado, ¿está bien? Alguna ecografía, exámenes, por ejemplo, de orina, también de lo que es la parte de la pliegue con raspado, para ver si no puede tener ácaros de sarna, etcétera, ¿está? Para que vean que en lo que es el examen de rutina abarca en sí el examen físico con el veterinario y después los exámenes laboratoriales, que va a depender de cómo está el animal y el criterio de cada veterinario si cree que hay que hacer algún examen a más, por ejemplo, para ver perfil tiroideo. Después también puede ser, por ejemplo, ver más un examen completo de la parte hepática, ¿tá? De lo que es la parte de las proteínas, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y bueno, entonces vamos a ver algunos consejos importantes a la hora de transportar al animal. Primero que nada, tenemos que hacer que el animal sienta a la transportadora como que es un recurso más. ¿Qué significa eso? Muchas veces lo que se hace es, en el hogar multigato o de un solo gato, dejar la transportadora cerca de los recursos, por ejemplo, cerca de donde el animal descansa, al lado del sofá, abierta, y puede colocarse alguna ropa de cama o algún tipo de colchón o algo confortable para que el animal sienta ganas de entrar. Siempre tener cuidado con la ropa de cama, lo ideal es que tenga el aroma de los felinos del hogar, ¿está bien? Para que el animal pueda interpretarlo como algo seguro, como que tiene su olor, es un territorio seguro, y ahí ingresar. ¿Tá? Entonces siempre dejar a disposición lo que dije, la transportadora, por lo menos las primeras veces que se la vamos a presentar, para que vea que no es un recurso que le va a generar inseguridad, siempre con los olores familiares, ¿tá? Y cuando ingresa, si nosotros tenemos la suerte o, por ejemplo, estamos más presentes, si alguno de los animales ingresa, se le puede hacer un cariño, se le puede hablar suavemente, se le puede dar, por ejemplo, un snack, un premio, alimento, como un refuerzo positivo para que haga una asociación de entrar a la transportadora sea algo bueno, entonces es premiado y ahí va perdiendo el miedo y va teniendo mayores chances de ingresar por sus propios medios a la transportadora, ¿está bien? Después tenemos que ver que hay que tener seguridad en el vehículo, más que nada por lesiones y por fuga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros dejamos una jaula transportadora suelta en el vehículo, hacemos una maniobra para doblar, una camioneta, un auto, mismo una moto, que no es lo ideal, pero bueno, hay veces que no hay otra forma. Muchas veces si la jaula no está segura o no está firme, puede volcarse, puede romperse, puede lastimarse, y ahí puede el animal tener heridas o también fugarse. Si está la ventana abierta del auto, por miedo, por inseguridad, puede escaparse. Entonces siempre tenemos que tener la seguridad que el animal la jaula está firme, no se va a mover mucho, está bien, y a su vez no hay riesgo de fugas ni tampoco de poder ser atacado por otros animales, ¿está? Entonces, siempre nosotros tenemos que saber que debemos acostumbrar y familiarizar de forma gradual y ver las reacciones, como le dije ya hace unas slides atrás, que hay que ver cómo va reaccionando, porque nosotros no podemos, como dije ya varias veces, con otros recursos, soltarle los recursos ahí, que el animal se maneje, ¿tá? Siempre tenemos que estar atentos
porque nosotros tenemos que ayudarlo a que pierda el miedo y a que vea que no hay ningún tipo de problema con ese recurso, ¿tá? Entonces ahí, por ejemplo, van a ver una transportadora donde el animal está encima de una ropa de cama, está también lo que es la parte de la puerta abierta, pero bueno, eso sería más o menos una imagen para los que no conocen cómo sería una transportadora. En ese caso que vamos a ver cómo sería una transportadora ideal, en general es desmontable, significa que la parte blanca y la parte celestita se sacan, se separan, y entonces para maniobrar o para ingresar el animal a la transportadora es mucho más sencillo. ¿Tá? Ahí puse ok cómo sería, ¿tá? Y entonces algunos cuidados al transportarlo. Bueno, siempre tenemos que, por ejemplo, verificar que la transportadora es de material resistente. Actualmente tenemos de plástico, de madera, de metal, ¿tá? Entonces saber que esas son las presentaciones básicas. Entonces siempre, por ejemplo, al realizar o a nosotros brindarle una transportadora casera, saber que puede haber riesgos, entonces tenemos que ver o por lo menos consultar al veterinario para ver si realmente es una transportadora que no tiene riesgo de fuga, de heridas u otro tipo de alteraciones, ¿tá? Después, si es desmontable, como dije anteriormente, de la parte blanca acá y la parte celestita, ¿tá? Tenemos que saber que cuando la vamos a transportar siempre tienen como un enganche. Entonces todos los enganches tienen que estar cerrados. Un error que veo habitualmente en la clínica es esas personas que aún no tienen tanta experiencia con las jaulas, es no darse cuenta. Por eso yo siempre estoy insistiendo en cerrarlas. Cuando, por ejemplo, llegan a la consulta, desmontamos la transportadora y sacamos la tapa de arriba, porque el gato muchas veces reacciona de una forma que se queda congelado o queda en ese lugar, y para mí analizar al animal en ese lugar que se siente seguro, que tiene su aroma, muchas veces no reacciona de forma negativa y hay menos riesgo de que me ataque y menos riesgo de que el animal se estrese o quiera fugarse. ¿Está bien? Entonces ahí lo reviso, pero muchas veces luego cuando se va a ir a su casa, coloco la tapa de arriba, ¿está? Que ahí la ven, la tapa blanca, y ahí lo queda montado, pero muchas veces, bueno, yo intento siempre cerrar, pero a veces hablando o en la distracción, la persona no percibe o queda alguna parte suelta y ha sucedido que lamentablemente, o porque no es una jaula que está con las condiciones seguras, cuando lo va a sujetar de la manija de arriba, ¿tá? En un momento se puede salir y el gato huir. Entonces siempre ver si es desmontable, que lo que son los cerramientos estén seguros, ¿tá? Después lo que es la ventilación adecuada, tanto en la jaula como en el vehículo. En lo que es el vehículo, si es por ejemplo, climas muy cálidos, que por ejemplo hay mucho calor, tenemos que abrir un poco la ventana para que haya ventilación circulando. Y en lo que es la jaula, no puede ser una jaula cerrada donde no haya ventilación, porque el animal puede, con el estrés, ya comienza a hiperventilar o aumentar la respiración y la frecuencia respiratoria. Y si aún no está bien ventilada, eso puede repercutir peor en el animal y generarle problemas de leves a graves, ¿tá? Después el piso siempre tiene que ser impermeable y resistente, al igual que la puerta. Siempre que nosotros, por ejemplo, vamos a poner acá, volviendo, la transportadora y cerrar la puerta, tenemos que asegurar que no se abre, porque a veces no la cerramos del todo y cuando ponemos al animal en la jaula, el animal con la pata mueve y se da cuenta que la puerta está abierta y puede huir. Está bien, y el piso impermeable, está bien, que no, porque puede acumular olor, puede acumular restos de comida, entonces muchas veces puede, si el animal, por ejemplo, no es impermeable y no se puede, no es lavable y acumula olores, puede dejar de usarla porque tiene aromas desagradables. ¿Está bien? Entonces, lo que es en el vehículo, una recomendación muy importante es que siempre intenten taparla con una manta, con un cobertor, cualquier cosa, una cobija, ¿tá? Y colocarle cinturón de seguridad, ¿tá? Porque debe estar firme y también debemos prestar atención al colocarlo y al salir. ¿Está bien? Eso es lo más importante, son las etapas más críticas donde puede haber mayores riesgos de fuga, de lesión porque se nos cae la jaula al piso, porque cuando la estamos sacando el animal se mueve para todos lados, se puede caer, lastimar, romperse la transportadora. Entonces saber eso, que siempre se debe al taparla, ¿está bien? Porque eso va a evitar que, por ejemplo, cuando el movimiento del auto que va moviéndose, si vamos a una velocidad, no una velocidad muy alta, pero una velocidad considerable, a veces el pasar de los árboles y los ruidos puede generarle más estrés al animal porque son movimientos rápidos que lo que es su anatomía y lo que es la conformación del globo ocular y de la visión muchas veces le genera inseguridad. Entonces siempre es bueno generarle o crearle un ambiente seguro, resguardado, donde pueda, por ejemplo, sentirse tranquilo dentro de la transportadora. ¿Está bien? Por ejemplo, ahí vemos un animal, vamos a imaginar que está viajando en el vehículo, se le pone una cubierta o una manta, ¿tá? Una cobija para taparlo, y bueno, después le colocamos el cinturón de seguridad y comprobar que está firme
para en caso de doblar o algún movimiento brusco, la jaula no se dé vuelta o no se caiga. Y después, muchas veces lo que es muy bueno es antes de viajar, 15 minutos antes de viajar o antes de colocar el animal dentro de la jaula transportadora, podemos rociarle Peri-Wine Spray o otra marca, que son las feromonas de apaciguamiento, en el cual el animal, después de 15 minutos de actuar, lo podemos colocar encima de la cama, ropa de cama o el colchón que está dentro de la jaula transportadora, y ahí eso comienza a hacer efecto y puede ser un mecanismo para que el animal se sienta más tranquilo con las feromonas que le generan seguridad y lo calman un poco, ¿está? Y entonces, ¿cada cuánto se realizan o cada cuánto debemos realizar nosotros los chequeos en el animal? Eso va a depender obviamente de la edad y la situación, ¿está? Porque también va a depender de lo que es el criterio médico, pero en general los gatitos van al veterinario para realizar el plan sanitario, las primeras edades, para revisar, por ejemplo, si tiene pulga, garrapata, ver cómo está el estado sanitario, las patologías respiratorias, la temperatura, desparasitar, después también para la vacunación. Después, cuando está en la etapa de adultos, si está todo bien, si no tiene ningún tipo de problema, en general se realizan los controles de rutina cada 1 o 2 años, es lo recomendado. Pero cuando ya es adulto mayor, después de los 8 a los 10, 11, 12 años, cada 6 meses, y en aquellos gatos que tienen una patología crónica, por ejemplo, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, alguna patología hepática, o también en los que son de edad avanzada, 12, 14, 16 o 18 años, se recomienda realizar a cada 3 o 4 meses, ¿está? Es lo ideal porque muchas veces si pasa más tiempo y nosotros no estamos realizando, por ejemplo, las patologías, las medicaciones para patologías crónicas, muchas veces se puede descompensar. Entonces siempre es bueno, por ejemplo, a cada 4 meses, o si es muy difícil trasladarlo, si es un animal o nosotros estamos con problemas para ir a la veterinaria, cada 6 meses sería como el punto máximo en esa situación, ¿tá? Todo animal precisa y está apto para realizar un chequeo o un perfil de rutina. Bueno, entonces, la respuesta es no. ¿Por qué? Va a depender primero que nada de la genética y la crianza del animal. Hay animales que lamentablemente están en casa pero no nos dejan agarrarlos, no son muy amistosos, mismo con la familia humana, entonces colocar una transportadora es muy difícil. Hay personas y familia humanas que optan por llamar al veterinario para que vaya a casa, pero mismo así, yo que trabajé mucho tiempo en urgencias y también yendo a domicilios, hay animales que realmente son imposibles de revisar. Entonces, a veces lo que se recomienda es, por ejemplo, hacer alguna medicación tranquilizante, que no tenga tanto riesgo, que no ponga en riesgo la vida del animal, como por ejemplo la medicación gabapentina, que se usa mucho. Y ahí, por ejemplo, calma un poco al animal y es más fácil después de colocarlo en la jaula o en la transportadora. Punto importante, tiene que ser administrada y recetada por un veterinario, y la dosis va a depender del peso y de las condiciones del animal. Entonces, automedicar a los animales tienen un riesgo mayor que intentar llevarlo de forma forzada a la veterinaria. Entonces, no a la automedicación. Después también va a depender mucho del estado y la disposición de la familia humana. Por ejemplo, hay familia humana que son personas de la tercera edad, 60, 70, disculpen, 60 no, pero por ejemplo 80, 85 años, que lamentablemente para llevarlo, trasladarlo es muy difícil. Entonces ahí obviamente esos animales, la parte de chequeo de rutina, si están bien, se intenta obviar porque a veces es muy difícil, ¿está? Después en aquellas familias que por ejemplo tienen muchos los horarios de trabajos sobrepuestos con los de la veterinaria también, entonces en esas situaciones es más difícil, ¿está? Después, muchas personas no tienen recursos para lo que es la parte del traslado, no tienen, por ejemplo, vehículo, la veterinaria es lejos, viven en zonas rurales, entonces ahí también es difícil lo que es la parte de la consulta o del chequeo. Y después debemos saber que sin acostumbramiento previo y estado mental y físico compatible para poder viajar, no es posible, y forzarlo o pelear con el gato, terminar con todas las manos arañadas para un perfil de rutina, un perfil general, un chequeo general, no, yo no lo recomendaría. Ahora, si el animal está bajo una situación que fue mordido, un animal que está sangrando, que está con vómitos, que está, por ejemplo, en un estado letárgico, que no come, bueno, ahí vamos a tener que buscar la forma o de trasladarlo, que el veterinario por lo menos venga al lugar para ver si realmente debemos hacer algún tipo de tratamiento de maniobra, que en esas situaciones es más que lógico que va a precisar de terapia, de exámenes, etcétera. ¿Está bien? Entonces, tenemos que saber que los chequeos de rutina no son necesarios, ¿tá?
ahí es al revés, quedó mal la letra, pero saber que los chequeos de rutina no son necesarios, pero sí tienen muchos beneficios, como por ejemplo saber el estado físico del animal y también detectar enfermedades tanto físicas como comportamentales en etapas tempranas. Los chequeos de rutina son para ver cómo está el animal, pero también para, por ejemplo, evacuar dudas a la familia humana y ver si nos puede estar comenzando a tener algún tipo de problema. Entonces, tener eso presente porque es muy importante. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias para todos. Espero que les haya servido la clase. Entonces, el objetivo principal fue determinar y poder transmitir cuáles son los puntos positivos y los beneficios de un chequeo general, cuáles pueden ser lo que son las condicionantes en realizarlo o poder trasladar un animal, y saber que llevar al gato a una veterinaria requiere, por ejemplo, de paciencia, requiere dedicación y también de aclimatación y de realizar determinados procesos graduales. Como fue una clase general, no se abarcó realmente lo que son en sí todos los tipos de procesos y maniobras, pero bueno, saber más o menos que hay puntos importantes, que hay claves y que nosotros tenemos que tener, dedicar tiempo, que lleva trabajo, más que nada en aquellos que, o por ejemplo, rechazan el traslado o que aún no fueron acostumbrados a realizar ese tipo de maniobras. ¿Está bien? Muchas gracias y cualquier duda siempre a disposición.